Sea el Shalom, la paz del Señor, queridos hermanos. Que el Eterno les bendiga muy ricamente, nuevamente agradeciendo al Eterno por esta posibilidad de reencontrarnos a través de este medio de comunicación. Les habla el pastor Gustavo Ariel Chiménez, del Ministerio Mesiánico Masada, de enseñanza, exhortativo, profético y de restauración. Sean todos bienvenidos en el precioso nombre de Yeshua para seguir recibiendo la enseñanza, las instrucciones, la palabra de vida. Saludamos a todos nuestros queridos hermanos, a nuestra hermana Emilia Rolón, sea la paz del Señor para nuestra hermana y toda su familia, Shalom, Shalom, para la República Argentina, también para nuestra hermana María Fernández y su familia, que el Eterno les bendiga muy ricamente, mi amada esposa Cristina María, siempre presente, la gran colaboradora de este siervo, del Eterno principalmente, y de este ministerio que por la gracia del Señor llevamos adelante, Juan Carlos Bordón, que el Eterno le bendiga también a usted y a toda su familia. Sea la bendición sobre el Paraguay, sobre la Argentina, sobre la República Oriental del Uruguay, donde en diferentes etapas hemos estado pudiendo servir y siempre estar en nuestro corazón. Bendigo al hermano Berna, a la hermana Nancy, que sé que nos están escuchando, a todos sus hijos, nuestro querido hermano Alcides también y su familia, toda la congregación de Masada aquí en Paraguay, que el Eterno les bendiga muy ricamente. Y seguimos adelante por la fe, esperando cosas grandes de parte del Señor, como siempre. Desde el principio hasta el final el Señor promete estar con nosotros, ayudándonos, cuidándonos, protegiéndonos, ungiéndonos con su aceite fresco para que nosotros también podamos servirle. Saludos también para Fernando Pérez, sea el Shalom. Muchísimas bendiciones, gracias por los saludos, gracias por las oraciones y por supuesto sigamos cumpliendo el mandato del Eterno de estar orando los unos por los otros. Vamos a orar y vamos a ir entonces a esta palabra. No nos hemos olvidado del tema de la apostasía, que vamos a seguir con la ayuda del Señor el próximo jueves. Más el domingo aprovechamos también para estar incorporando otros mensajes que también necesitamos por la gracia del Señor. Padre, bendice a tu pueblo, Señor, bendice esta transmisión. Separados de ti nada podemos hacer, Señor. En el nombre maravilloso de Yeshua, Padre, sin tu gracia estamos completamente perdidos, Señor, sin el poder de tu Santo Espíritu que nos has dado, Señor, por gracia y por misericordia. Nos humillamos delante de tu presencia, Señor, porque esta es la condición que a ti te agrada del hombre, Señor. Recordamos siempre lo que dice la carta de Santiago, también la carta de Pedro, porque el Eterno resiste a los soberbios, más la gracia del Señor se derrama sobre aquellos que se humillan, sobre aquellos que se rinden, como hoy estaremos viendo en tu palabra. En el nombre de Yeshua, Padre, te damos gracias. Revélate, Señor, a tu pueblo. Aleluya. En esta oración vamos también ministrando. No es que tú le tienes que pedir al Señor que Él te ayude a humillarte. Somos nosotros los que tenemos que reaccionar a la palabra del Señor, al mensaje del Señor. Aleluya. La humillación es algo que tiene que salir del corazón del ser humano. Dentro de ese libre albedrío que hemos recibido, aleluya, tenemos que tomar la decisión de renunciar al pecado, de renunciar a Satanás, de renunciar a las tinieblas. En el nombre de Yeshua, Padre de la gloria, aleluya, estés obrando, Señor, a través de tu Espíritu, a través de las situaciones, Señor. Tú estás en este tiempo quebrantando los corazones, Señor, para que las almas se vuelvan a ti, aleluya, en el nombre poderoso de Yeshua. Tu palabra lo dice a lo largo de toda la Escritura. Aquí está el camino de la vida o el camino de la muerte. Escojan hoy, dijo el Señor a través de Moisés, aleluya, si seguirán el camino de la vida o el camino de la muerte. En los días del profeta Elías, aleluya, ¿hasta cuándo claudicarán entre dos pensamientos? Si Yahweh, el Dios de Israel, es el verdadero Elohim, el poderoso, el Dios verdadero, seguidle. O si no, sigan a Baal. Oh Señor amado, en el nombre de Yeshua, Padre, hay un solo Dios.
Hay un solo camino, aleluya, Yeshua, el mediador entre el Padre y los hombres. Yeshua es el camino, la verdad y la vida. Mi alma te alaba, Señor. Te damos gracia, ilumínanos, Señor, con tu palabra, Señor. Danos tu sabiduría, Señor, danos tu inteligencia, tu discernimiento espiritual. Reprendemos toda perturbación de las tinieblas en esta hora. En el poderoso nombre de Yeshua, tú te estés glorificando, Señor, en esta reunión. Aleluya. Recibe toda gloria, toda honra. Tomamos las armas de la luz de nuestra milicia, Padre. Todo espíritu de perturbación y de opresión, de malignidad, lo reprendemos ahora en el nombre poderoso de Yeshua. Yeshua ha vencido, querido hermano y hermana, amigo, amiga que estás escuchando. La guerra ya fue ganada. Aleluya, la guerra ya fue ganada por nuestro Señor y Salvador. Él siempre nos llevará de victoria en victoria, de gloria en gloria y de poder en poder. Solamente tenemos que rendirnos a Él. Tú dirás, ¿por qué no tengo victoria? Es que falta apropiarse de esa victoria a través de nuestra humillación delante de la presencia del Creador. Señor, te damos gracias. Ministranos ahora a través de tu palabra. Habla que tus siervos oyen, Señor. Oye, Israel, los estatutos, los mandamientos, los decretos para que te vaya bien. Aleluya, gracias, Señor. Porque en la Torá, en la ley, en la instrucción, en los mandamientos, como dijo Pablo, Señor, está la vida, la ley es buena, la ley es santa, la ley es justa. Bendito sea tu nombre para siempre, y decimos todos amén y amén. Bien, queridos hermanos, queremos compartir una porción del tema que hemos titulado la salvación, que obviamente está en Yeshua, y la rendición del hombre. Vamos a entender, mi hermano, que obviamente el Señor ha consumado la obra de salvación. Nadie podía salvarse a sí mismo. Alguien tenía que pagar esa deuda por el pecado. Eso es lo que declara la Escritura, el apóstol Pablo, en el libro a los Romanos. La paga del pecado, la recompensa por el pecado, lo conocemos muy bien, es la muerte. Y eso no ha cambiado. Si nosotros no nos arrepentimos de nuestras maldades, si nosotros no le pedimos perdón al Señor, si nosotros no rendimos nuestra voluntad al sacrificio de Yeshua, al mensaje del Señor, evidentemente no seremos salvados. No podemos, como decimos muchas veces, regresar a casa. El Señor ha pagado una deuda inmensa de toda la humanidad con su sangre preciosa, más lo que el Eterno necesita es que nosotros le aceptemos a Él como único y suficiente Salvador. Y cuando digo esto, no lo quisiera decir de una manera meramente religiosa o teórica, porque lo decimos habitualmente, sino que realmente en hecho y en verdad nosotros le demostremos al Señor que estamos arrepentidos. Recuerda que el primer mensaje de Yeshua, de Juan el Bautista, el profeta y los apóstoles, fue el siguiente: hagan pues fruto digno de arrepentimiento para no perecer. El Señor dijo, el hacha está puesta a la raíz de todo árbol que no da buen fruto. ¿Cuánto para hablar acerca de esto cuando Yeshua ya prácticamente estaba terminando su ministerio acá en la tierra y se estaba dirigiendo hacia Jerusalén, donde iba a ser crucificado? Usted puede leer la historia, en otro momento lo vamos a ir compartiendo más profundamente. Yeshua pasó por el templo, conocemos la historia, era el tiempo también de una fiesta solemne, y dio vuelta a la mesa de los cambistas. Posterior a ese hecho, al día siguiente, Yeshua se acercó a una higuera. La higuera representa obviamente al pueblo de Israel, a nosotros, y obviamente sabemos por lo que es un árbol de higos, que generalmente las hojas con los higos van de la mano. Es más, muchas veces hasta los higos crecen antes que las hojas. Entonces el Señor pasó por esa higuera y la maldijo. No la maldijo, no fue el golpe último que le dio el Señor, sino que en realidad el pueblo de Israel ya en aquellos días no venía dando fruto, no venía cumpliendo con la palabra del Señor. El Señor vino para buscar fruto, y entonces esa higuera obviamente fue maldecida, como dice
otra historia de la parábola en la Biblia. 3 años, el ministerio del Señor duró un poquito más de 3 años. La parábola enseña: hace 3 años que vengo a buscar fruto y no lo hallo, la voy a abonar 1 año más. Y en el caso que no dé fruto, entonces la cortaré porque está inutilizando la tierra. Mi hermano, ¿por qué estamos hablando todo esto? La salvación ya fue consumada. La salvación es un hecho y esto debería darnos una tremenda alegría, obviamente, pero es necesario que nosotros le digamos sí al Señor. El resto lo va a hacer el Eterno. Y esta palabra tan sencilla que estoy mencionando, decirle el sí al Eterno, es tan difícil. No solamente que hay un mundo que ya le ha dado la espalda al Eterno, sino que dentro de las denominaciones, y por eso venimos hablando de la apostasía, y que el Señor nos guarde, que esta palabra sirva para arrepentirnos, para ser restaurados, para empezar a vestirnos de santidad y de justicia, sin la cual nadie puede ver el rostro del Señor, porque la venida de Yeshua obviamente está muy cerca, pero el Señor no viene a casarse con un pueblo, con una congregación, o como se dice muchas veces, una iglesia ramera, que se ha prostituido, que ha dejado de lado la ley, los mandamientos, la observancia de la palabra del Señor. Necesitamos volvernos al Señor, y el primer paso para volvernos al Señor es humillarnos, arrepentirnos, y a partir de allí entonces vamos a recibir el sello del Espíritu Santo. El Espíritu del Señor en nuestras vidas nos va a ayudar a poder vivir en los niveles espirituales que el Señor pretende para cada uno de nosotros. Vamos a comenzar con este texto en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8 y 9. Libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8 y 9. Efesios 2, 8, porque por gracia somos salvos. Yo quiero detenerme específicamente en cada vocablo. La palabra gracia podemos traducirla, evidentemente la palabra gracia, gen en hebreo, tiene que ver con la bondad del Señor. La bondad del Señor se ha manifestado, entonces, para traernos la salvación por medio de la fe. Ya vamos a ver qué es la fe. La fe no es algo que nos pertenece a nosotros. Sigamos leyendo. Y esto no es de vosotros. Esto hay que entenderlo muy bien. Saludos a todos los hermanos que van entrando. Posteriormente les voy a saludar para no distraernos. Gracias por dejar sus saludos. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo del Señor. Entonces, mi hermano, el ser humano caído de la gracia, porque obviamente salimos del huerto del Edén, salimos de la presencia del Señor por practicar el pecado. La Escritura dice que no hay justo ni siquiera uno, todos estuvimos destituidos de la gloria del Señor, y la única manera de poder regresar es por medio de Yeshua, como estaba diciendo, que ya pagó el precio por nuestros pecados. Pero para que eso se haga real en nuestras vidas, el Señor ha puesto algunos requisitos también en el contrato, donde nosotros tenemos que humillarnos, tenemos que reconocernos pecadores delante del Señor, y entonces la sangre del Cordero nos estará limpiando. Dice el versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Evidentemente, ninguna obra que nosotros podamos hacer nos va a llevar a la salvación. Lo que sí podemos decir, para que no haya ningún tipo de confusión, es que cuando somos salvados, recién allí, por medio de la gracia y por medio de la fe y por medio del Espíritu Santo que ha sido depositado en nuestras vidas, podemos empezar a realizar las obras que agradan al Señor, las obras que el Señor preparó de antemano. Ya vamos a ver en otra escritura, si me acompaña rápidamente, en el libro de Efesios, capítulo 1, estamos en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 13 y versículo 14, va a ver que la palabra fe, que es la palabra emuná en hebreo, la palabra emuná significa lealtad, fidelidad, confianza, seguridad, convicción. Todo eso es lo que trae el don del Señor, que es la fe. Pero la palabra fe es un poquito diferente sustancialmente de la palabra creer. La palabra creer en hebreo es la palabra amán, que ahora la vamos a estudiar, y que tiene una connotación muy importante para nosotros, porque nosotros sí necesitamos creer. La palabra amán, pero la palabra amán en hebreo significa rendirse.
Entonces cuando yo me humillo, me arrepiento, me rindo ante el mensaje del Señor, es ahí donde el Señor recién me recibe como su hijo y me sella con el Espíritu Santo. Y dentro del regalo o el paquete de regalo que es el Espíritu Santo para cada uno de nosotros, si usted chequea eso en Gálatas capítulo 5, se habla que el fruto del Espíritu, aparte de ser amor, gozo, mansedumbre, es fe, que se traduce también como fidelidad, vuelvo a repetir, confianza, seguridad en todo lo que el Señor nos está transmitiendo a través de su palabra. Efesios 1:13, en él, vamos a leer despacio esto, mi querido hermano, nadie tiene fe por sí mismo. La fe es un regalo del Señor, pero esa fe no va a venir si nosotros primeramente no creemos. Y acá la palabra creer, amán, es rendirse, y eso es algo que tiene que hacer cada uno de nosotros. Somos nosotros los que tenemos el libre albedrío. Vale la pena mencionar en este punto que cuando la Escritura dice que somos hechos a la imagen y semejanza del Eterno, obviamente nos vamos a reír un poco con esto. No creo que el Eterno tenga la nariz que yo tengo, pero le agradezco al Señor por esta nariz. Se la dio al pastor Gustavo Ariel Chimeles. Cuando habla de ser a la imagen del Eterno, está hablando de los valores morales, está hablando de los valores espirituales. Y uno de los valores más importantes que el Eterno tiene es que el Eterno es libre y Él nos hizo con libertad. Él no quería que nosotros fuéramos robots. Él no quería que nosotros funcionáramos por medio de un control remoto. Esto es lo maravilloso de la creación del Eterno, que inclusive están los ángeles, también creados en cierta manera, obviamente con este don del Señor, con esta esencia del Eterno. El Eterno es libre, por eso dice, donde está el Espíritu de Yahweh o de Yeshua, hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor hay libertad. ¿Y por qué hay libertad? Porque el Señor es libre, porque el Señor ama la libertad. Por eso fue a rescatar al pueblo de Israel, de Egipto, en la celebración de la primera Pascua, porque el Señor aborrece la esclavitud. El Señor no quiere que seamos esclavos de nadie, de ningún vicio, del pecado, de Satanás. Él nos quiere libres y nos ha hecho a nosotros también con libertad. Ahora, como vengo diciendo en otras enseñanzas, no hay una riqueza más maravillosa que poseer esto. Nosotros no poseemos nada, absolutamente nada, pero lo único que sí poseemos y que tiene un valor incalculable es el poder del libre albedrío que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Por eso cuando estaba orando decía, usted puede escoger el camino de la vida o el camino de la muerte. Usted puede escoger arrepentirse y ser hijo del Eterno, o puede seguir practicando el pecado y ser hijo del diablo, como declaran las Escrituras. Efesios 1:13, en él, en Yeshua, también ustedes, presta atención, vamos a seguir este orden. Habiendo oído la palabra de verdad. Lo primero que necesita el mundo, y esto yo creo que todos los que somos salvos lo hemos experimentado, hemos oído la palabra de verdad, no cualquier palabra. ¿Por qué? Porque la Escritura dice, conoceréis la verdad y la verdad les hará libre. No es cuestión de escuchar a cualquier religión, no es cuestión de escuchar cualquier evangelio engañoso, no, tenemos que oír algo muy específico. Tenemos que oír la palabra de verdad. Y dice, el evangelio de vuestra salvación, Efesios 1:13. ¿Qué es el evangelio? Es el pacto renovado que el Señor nos renovó por misericordia, porque nosotros lo habíamos roto. Y acá viene esta palabra, hermano, que no la vamos a entender si no vamos a las raíces hebreas. Y habiendo creído en él. Fíjese que acá no está hablando de fe. Acá no está hablando de fe. Recién veíamos la palabra fe en Efesios capítulo 2, 8 y 9, que la fe ni siquiera es nuestra. La fe es algo que viene de parte del Señor, es una fuerza sobrenatural que viene de parte del Señor para que luego nosotros podamos mantenernos fieles y constantes, perseverantes en el camino del Señor. Dice acá, y habiendo creído en él, la palabra creer acá difiere bastante de la palabra fe en hebreo, que es semuna. La palabra creer acá es amán, que significa muchas cosas, pero hoy lo único que yo quiero que usted aprenda es que la palabra creer acá es rendirse.
Entonces podemos traducir, y habiéndonos rendido a Él, ¿luego de qué? De haber oído la palabra de verdad. Por eso, hermano, nosotros decidimos qué es lo que vamos a hacer con la palabra que escuchamos. Nosotros decidimos de alguna manera si es que vamos a ir al cielo o vamos a ir al infierno. No lo va a decidir el Señor. El Señor murió para que todos tengamos la oportunidad de ser salvados y ser librados de la condenación. Usted va a tomar su decisión. ¿Cómo la tuvo que tomar, por ejemplo, Adán y Eva? A ver, Adán y Eva no necesitaban ser salvos cuando fueron creados. Tenían comunión con el Eterno, ya eran salvos. En realidad ese término todavía no aparece en los primeros pasajes, porque eran creación del Señor, hechos a la imagen del Eterno, eran perfectos, estaban en obediencia, no duró mucho tiempo, obviamente. Pero ¿por qué estoy mencionando esto? Porque de acá, de este capítulo, podemos entender que la salvación se pierde. ¿Qué pasó con Adán y Eva? ¿Qué es lo que nos dice Pablo, por ejemplo, en un pasaje cuando habla a los Corintios? El que esté firme, mire que no caiga. Si Adán y Eva hubieran estado firmes al único mandato que el Eterno les había ordenado, que era no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque al comer de ese árbol iban a transgredir, iban a desobedecer, se iban a independizar, iban a caer en el orgullo, en la soberbia, porque cada vez que desobedecemos estamos cayendo en el orgullo y en la soberbia, y es por eso que yo al principio le citaba aquel texto de Santiago y también de Pedro, que el Eterno resiste a los soberbios. ¿Por qué? Porque los soberbios son desobedientes. Pero la gracia del Señor, la bondad del Señor, como leíamos al principio en Efesios 2, 8 y 9, la gracia, la bondad del Señor se revela para salvación a todos los hombres. Ahora, que la gracia del Señor se esté revelando a todos los hombres todavía no significa que somos salvos. Significa que la bondad del Señor te está tocando, el Señor operó un milagro, te mandó un siervo, te predicaron el Evangelio varias veces, pero como estamos leyendo ahora en Efesios 1, 13 al 14, es importante que después de palpar la bondad del Señor, nosotros creamos la palabra amán en hebreo, rendirse. Ahora, hermanos, yo creo que todos tenemos muchísimos testimonios. ¿Cuánta gente ha recibido una bondad en lo natural a través del padre, a través de la madre, a través del esposo, a través de la esposa, a través del abuelo, a través del tío, no sé, etcétera? Pero hoy vivimos en un mundo muy ingrato. El hecho de que la bondad del Señor se manifieste, eso es muy bueno, por supuesto que sí. Eso nos da mucha esperanza. Pero ¿qué dice también la profecía bíblica? Y hoy no nos da el tiempo para ver todos los textos. Nos dice que el amor de la mayoría se va a enfriar. Nos dice que la gente en hebreo va a pisotear la sangre del Cordero. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, van a seguir apostatando de la fe, como estamos estudiando los días jueves. Entonces, hermano, es por eso que también el autor de Hebreo dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, de Yahweh, de Yeshua. ¿Por qué, mi hermano? Porque la bondad del Señor se ha manifestado en el último tiempo como nunca antes, y a pesar de esto la gente le escupe en la cara a Yeshua el Mesías. Habiendo oído la palabra de verdad, ¿qué vas a hacer, hermano? ¿Qué vas a hacer, hermana? ¿Qué vas a hacer, amigo que está escuchando? Porque no es cuestión solamente de escuchar, no, todo esto hay que amasarlo con otros textos bíblicos. Santiago habla de no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra del Señor. Fíjese qué lindo, este versículo habla muy bien, en un orden perfecto, de cómo se manifiesta la salvación. Oímos el Evangelio, la palabra de verdad, creemos en él, nos rendimos, hay una coma, Efesios 1:13, y luego dice, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Se da cuenta? El Espíritu Santo no viene antes, viene después. Hay que oír el mensaje, hay que creer, número 2, y rendirse al mensaje. Y cuando nosotros nos rendimos verdaderamente, no guau, no entre comillas, y el Señor sabe cuando realmente nos rendimos o no, cuando nos rendimos, entonces el Señor derrama este don, el don del Espíritu Santo que incluye la fe, para que nosotros le podamos seguir. La palabra fe habla de fidelidad,
habla de lealtad. Hoy no voy a tener el tiempo para ver toda la vocalización en hebreo, pero la palabra emuná habla de un entrenamiento en la fe. ¿Qué significa esto? Y un entrenamiento en todas las cosas. Ya recibimos todo. El Espíritu Santo es perfecto en nosotros. El único inconveniente es que una vez que el Espíritu Santo entra en nosotros, nosotros cada vez tenemos que rendirnos mucho más al Señor para que todo ese potencial del Espíritu que ya fue colocado en nosotros comience a manifestarse. El Señor lo ha ideado de esta manera, ¿no? Porque la Escritura dice, no apaguen el Espíritu. Porque la Escritura dice que hay que avivar el fuego del Espíritu del Señor. ¿Por qué fue planificado de esta manera? Porque el Señor quiere ver, más allá de que tenemos el Espíritu Santo en nosotros, quiere ver que nosotros nos rendimos cada día a Él. Por eso la Escritura dice, toma la cruz cada día. Y es por eso que muchos creyentes están apostatando. Y es por eso que hasta el Espíritu Santo, que en algún momento entró, se va a terminar yendo, no solamente contristando, se va a terminar yendo. ¿Por qué? Porque nosotros no cuidamos nuestra relación con el Señor. El punto del libre albedrío en nosotros es muy importante desde el principio hasta el final. Porque el Señor respeta la libertad, como dije anteriormente, Él es un Dios de libertad. Entonces va a respetar la libertad, más allá de que no se agrade de algunas decisiones que nosotros tomamos, como no se agradó de la decisión que tomó Adán y Eva, no se mantuvieron firmes. Estamos hablando del hombre y la mujer, el primer hombre y la primera mujer completamente perfectos, llenos de sabiduría, llenos de habilidad, llenos de capacidad. Todo lo que el Señor lo hace perfecto, pero los creó como creó a los ángeles, como creó a Lucifer, con completa libertad para tomar decisiones. Entonces, ¿cuál es la forma de volver? Pudiéramos decir que aparte de que somos salvos por medio de Yeshua, por medio de la fe, por la gracia, también la forma de volver, cuando hablamos que es por medio de la fe, obviamente es volver a creer y es volver a ser fieles a ese mensaje que en algún momento nosotros desechamos. Por eso dice la Escritura que tenemos que cuidar la salvación. Perfecto, el Señor ya nos limpió con su sangre, ya nos perdonó, ya nos redimió de toda iniquidad, ya puso el Espíritu Santo, pero no se duerman los laureles. No se duerman los laureles. Como yo le digo a los hermanos últimamente, ¿no? Porque algunos quieren estar muy tranquilos, ¿no? Como poner piloto automático y que, bueno, que el Señor me lleve al reino de los cielos. Vuelvo a repetir, el Señor ya hizo absolutamente todo. Hizo el 99,99 de todas las cosas, consumó 100%, el sacrificio del Señor es 100%. Pero ahora falta que nuestra voluntad se rinda a la obra de redención y salvación. Obviamente, vuelvo a repetir como siempre lo hago, salvación es igual a transformación. O conforme a lo que estamos diciendo, salvación es igual a la rendición de la voluntad humana. Lo repito de vuelta para que se entienda bien. Salvación es igual también en el contexto que estamos hablando, es igual a la rendición de la voluntad humana a la voluntad de Yeshua. ¿Y qué es la condenación? Revelar nuestra voluntad humana en contra de la voluntad del Señor. Que dice Efesios 1:14, que es el Espíritu Santo, son las arras, es la garantía de nuestra herencia. Si realmente fuimos salvados, vamos a tener el Espíritu Santo. Y si realmente tenemos el Espíritu Santo, entonces vamos a ir manifestando poco a poco el fruto del Espíritu. Y digo poco a poco porque más allá de que el Espíritu del Señor es perfecto y está en nuestras vidas, nosotros recién nos estamos convirtiendo y no conocemos muy bien el funcionamiento. Esto es como una máquina nueva que usted compra y tiene que aprender a utilizarla. Entonces, una vez que fuimos salvados, poco a poco, el Señor, el Espíritu del Señor en nosotros nos va a enseñar lo que es el amor, lo que es la fidelidad, lo que es la mansedumbre, lo que es la santidad, lo que es la justicia, todo ese potencial tremendo, eterno, poderoso, perfecto que el Señor puso en nosotros y que todavía estamos desarrollando, y algunos estamos un poco atrasados porque lo hemos contristado al Espíritu del Señor, si bien no se ha ido de nuestras vidas.
pero lo hemos contristado porque vivimos cayendo, recayendo, desobediencia, rebelión. Entonces, bueno, el Espíritu del Señor se va contristando y esperemos que nunca lleguemos al punto, como estamos estudiando los jueves, de que lleguemos a una galopante apostasía donde nos apartemos totalmente del Señor y el Señor ya se retire de nuestras vidas. Quiero ver entonces, vamos a ir a la palabra del Señor. En el libro de Tito capítulo 2, versículo 11, hemos hablado algo de la gracia, y antes de seguir con el tema de la rendición quisiera compartir algunos textos referentes a la gracia. Tito capítulo 2, versículo 11 en adelante. Insisto con esto, hermano, lo repito porque quiero que se entienda, que quede grabado. Creemos que ya porque estamos bajo la gracia no tenemos que hacer nosotros más nada. Bueno, vamos a leer. Porque algunos viven en la desgracia, viven en el libertinaje. De hecho, quien les habla siempre ha creído en esto y cada vez lo voy profundizando mucho más con la luz de la palabra del Señor. No quiero decir nada que esté fuera de la palabra del Señor. Pero obviamente, hermano, nosotros, vuelvo a repetir, no nos podíamos salvar a nosotros mismos. El Señor pagó la deuda, esa deuda no la podía pagar nadie, lo sabemos perfectamente bien. Pero ahora está en nosotros recibir al Señor o no recibirlo. Recibir su palabra y obedecerla o rechazarla. Y dentro de lo que estoy diciendo, no estoy hablando solamente de los mundanos, porque hoy, dentro de las congregaciones, de las diferentes denominaciones, hay una vivencia de la palabra del Señor de una manera muy externa, muy superficial. Hasta ahí con la palabra del Señor. Queremos mucha emoción, queremos saltar, queremos aplaudir, no sé, algunos quieren llegar hasta el techo, pero hay poca vivencia y obediencia de la palabra del Señor, que en definitiva es lo más importante, porque caímos por eso. Y ahora que estamos siendo restaurados, tenemos que ser restaurados también nuevamente para obedecer. El hecho de ser hijo de Dios, como dice la Escritura, se nos dio la potestad de ser hijo de Dios, no es para que nosotros seamos más rebeldes. No, al contrario, es para que nosotros, por medio de la gracia, por medio de la fe, por medio del don del Espíritu Santo, volvamos a la imagen del Eterno, volvamos a ser lo que siempre el Señor ha querido que seamos, hijos obedientes, como dice la carta de Pedro. Como hijos obedientes, no se amolden a los deseos que antes tenían, estando en vuestra ignorancia. Tito 2:11, porque la gracia, ahí podemos traducir, ¿no? Gracia en hebreo es la bondad. Porque la bondad de Dios se ha manifestado para salvación. Acá me detengo antes de seguir, mi hermano, a todos los hombres. Yo no quiero que usted se confunda en esta área, mi hermano. No, mirá, el Señor todavía no lo tocó a fulano, no lo tocó a mengano. Está muy equivocado. Está muy equivocado. Eso es como atribuirle la culpa al Señor. Mirá, mi pariente no se salva todavía porque el Señor no pasó por allí. No, está muy equivocado. Porque el Señor se revela de muchas maneras a través de la predicación. Puede ser que la predicación no haya llegado a muchos lugares, pero prácticamente ahora todo el mundo con el internet. Y si no, el Señor no va a ir en contra de su palabra, se va a revelar por sueño, por visión, por la creación, porque así está escrito en el libro de Romanos. Entonces, hermano, cuando llegue el final, que está muy cerca, el sonar de la trompeta, nadie podrá decir, oh, la bondad del Señor no pasó por mi casa, la bondad del Señor no pasó por Argentina, por Paraguay, por Uruguay, no. Como siempre lo digo con mucho respeto y no lo digo para asustarlo, mi hermano, de mi parte, que el Señor me guarde primeramente a mí, como dice Pablo, no sea que habiendo sido heraldo para otro yo venga a ser eliminado. Pero estamos procurando, hermanos, ser fiel al Señor y cuando nos desviamos un poco, el Señor enseguida nos vuelve a encaminar y estamos bajo la gracia del Señor. Y de muchos que conozco y que están escuchando en esta misma hora, no podrán decir, no, la bondad del Señor no pasó por mi casa. ¿Cuántas veces hemos predicado? ¿Cuántas veces hemos enseñado? ¿Cuántas veces has escuchado? Ahora el punto es qué es lo que hiciste con lo que escuchaste. Voy muy despacio, reitero lo que dije al principio, ¿no? Por si se me está volando por alguna otra galaxia.
Que Yeshua pasó casi al final de su ministerio por Jerusalén y maldijo la higuera. ¿Por qué? Porque Israel no había dado fruto y era tiempo de dar fruto. Y entonces, obviamente, la misma desobediencia produjo la maldición. 30 años después, en el año 70, el Imperio Romano, permitido por el Eterno, arrasó con Jerusalén y con el pueblo de Israel. Y lo mismo va a suceder en este último tiempo si no nos volvemos a Él. Entonces, Tito 2:11, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ahora vamos a ver qué es lo que hacen con esa bondad. Si la reciben o no la reciben. Ahora el verso 12, ¿qué es lo que hace la gracia? ¿No? Porque algunos dicen, estoy bajo la gracia, puedo pecar, puedo ser un adúltero, un inmoral, puedo practicar la pedofilia, drogarme, alcoholizarme, ser un glotón. Dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad. Aleluya, estos son textos que yo amo, hermano, para explicar la salvación. Que quede bien en claro. Nadie se puede salvar a sí mismo, pero una vez que Yeshua nos salvó, y una vez que hemos creído, una vez que nos hemos rendido, eso significa. Y una vez que el Señor nos dio el Espíritu Santo, ¿para qué te va a dar el Espíritu Santo? ¿Para que sigas siendo un rebelde? Claro que no. La Escritura dice, y hoy no me da el tiempo para hablar todo el tiempo del Espíritu Santo, pero la Escritura dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda justicia y a toda verdad, nos enseñará todas las cosas. Se da cuenta, hay que ir hilvanando, hay que ir tejiendo esto. Estoy bajo la gracia, tengo el Espíritu Santo, guau. Sigue robando, sigue mintiendo, tiene mal carácter, es un soberbio, es un inmoral, es un mal hablado, es un maldiciente, está lleno de odio, de rencor. ¿De qué salvación me habla? ¿De qué gracia me habla? Por eso hemos titulado la salvación en Yeshua y la rendición del hombre. Guste o no guste, vamos a enseñar la verdad. El hombre tiene acá un factor importante, es decirle sí al Señor. Y como dije, ese sí que es tan pequeño, tanto le cuesta al hombre. Conocemos personas de años que no cambian. ¿De quién es la culpa? No siempre del pastor. Déjelo un poquito descansar al pastor. Siempre queremos buscar un culpable por lo cual no cambié. El pastor, la congregación. Hermano, ¿por qué no reconocemos más bien que nosotros estamos rechazando la gracia y no nos estamos dando ni siquiera cuenta de eso? Dice, la gracia viene para enseñar lo que estamos haciendo ahora, para enseñar quién es la gracia, Yeshua, quién es la gracia, por medio de quién viene, por medio de la fe, por medio del Espíritu Santo, que es un don de Dios. ¿Y para qué viene? Para enseñar lo que detestan la mayoría de los que dicen ser creyentes. Reunión de oración, casi nadie. Reunión de enseñanza, casi nadie. Reunión para prosperar, se llenó. ¿Se da cuenta, mi querido hermano? Cómo tenemos comezón de oír, pero las cosas que queremos, no las cosas que realmente necesitamos. Enseñándonos, hay que renunciar a la impiedad. ¿Qué es la impiedad? La maldad, el pecado. Hay que renunciar. Entonces, mi hermano, cuando aceptamos a Yeshua, comienza la renuncia. No es que renunciamos a todo, comienza la renuncia. Comienza la renuncia, y a medida que venga la luz de la palabra vas a tener que renunciar más y renunciar más y renunciar más. Y aún le habla a los hermanos que tienen tiempo, y esto es para mí, por supuesto que sí, mi querido hermano. No porque tenga 15, 20 años usted ya cree que es un ángel, no. Vamos camino a la perfección. ¿Cuántas cosas hay que renunciar? ¿Cuántas cosas malas que sabemos perfectamente bien que las hacemos mal, que estamos en contra de la palabra del Señor, pero nos justificamos, nos excusamos? Como los días de Esteban, ¿verdad? Somos como los fariseos que nos tapamos los oídos porque ya no queremos escuchar la palabra de verdad, que es la que va a traer liberación realmente a nuestra vida. Dice que renunciemos también a los deseos mundanos. ¡Wow! Muchos dicen ser creyentes, pero no renuncian a los deseos mundanos, mundanales. Vuelvo a repetir, salvación es igual a transformación. Salvación es igual a rendir mi voluntad a la voluntad del Padre. Yo no digo que sea fácil, pero ese es el camino.
Ese es el camino, siempre ponemos el vasito de agua. Este vaso todavía no es lleno del Espíritu Santo. El Espíritu entró en nosotros, pero el Espíritu nos quiere llenar, pero se encuentra con cierta oposición. Se encuentra con la oposición de la carne, se encuentra con la pereza, se encuentra con el desgano, se encuentra con la depresión, se encuentra con los deseos mundanos que no queremos dejar muchas veces. Qué lindo sería que ese vaso esté repleto, esté desbordando permanentemente. Pero para eso hay que renunciar a la impiedad, hay que crucificar la carne. Sigue diciendo el verso 12, para que vivamos en este siglo, en este mundo sobria, justa y piadosamente. Acompáñame también, vamos a Primera de Pedro. Hoy he pedido realmente, como siempre, la dirección del Señor, muchas cosas que compartir, pero quiero ir a los textos fundamentales que el Señor me ha mostrado para compartir con ustedes. Primera de Pedro 5:10. Vuelvo a repasar, comparta este material, gloria al Señor, para que entendamos realmente lo que es el proceso de salvación, porque fuimos salvados, estamos siendo salvados y seremos salvados cuando seamos glorificados. Entonces, esperando que nadie detenga este proceso, y somos nosotros los que lo podemos detener de repente, tal vez con nuestra rebelión. Primero de Pedro, y voy a leer antes de ir al texto fundamental, vamos a arrancar por el versículo 10, en el versículo 10, que es el texto fundamental. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, ¿a dónde nos llamó? ¿A seguir viviendo en este mundo pecaminoso? No, aleluya, tengo mucho gozo hoy. ¿A dónde nos llamó? Todavía estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿Cuántos se están preparando para el viaje? ¿Cuántos se están preparando primero para reinar con el Señor aquí en el reino milenial y luego la gloria eterna? Mas el Dios de toda gracia, no hay otro que pueda tener la bondad que tiene el Señor, que nos llamó a su gloria, no de este momento, a la gloria eterna en la santa ciudad de Jerusalén, en Yeshua, después, ese después marcado, después, que hayan padecido un poco de tiempo, y esto lo tenemos que tomar como algo favorable para nosotros. Hoy los creyentes modernos, la generación de creyentes modernos, no, yo sufrimiento, no, todo tiene que marchar viento en popa. Quédese tranquilo, todo marcha viento en popa aún con el sufrimiento. Con un poco, dice acá, de padecimiento, es necesario, porque el Eterno conoce que somos duros, que somos rebeldes, que no nos rendimos totalmente a la voluntad del Señor. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, ya tendrían que estar cumpliendo el ministerio? ¿Cuántos de nosotros, mi hermano, ya tendríamos que andar en otra postura espiritual? Tenemos años en el Evangelio y todavía estamos derribados, nos levantamos, nos caemos, nos levantamos, nos caemos. ¿Por qué? Porque no estamos rendidos. Él mismo, esta gracia, ¿qué es lo que quiere hacer? Ya hemos visto en Tito, nos quiere enseñar a renunciar, pero acá ¿qué es lo que quiere? Nos quiere perfeccionar. Y para ser perfeccionado necesitamos que el Espíritu desde adentro, desde nuestro espíritu, hacia nuestra alma, y exteriorizarlo en nuestra mente y en nuestro cuerpo, el Espíritu del Señor nos perfeccione para que volvamos a ser lo que éramos al principio, completamente a la imagen moral del Eterno, de Yahweh, de Yeshua. Obviamente, mis hermanos, somos salvos, pero todavía el Señor nos quiere llenar mucho más. Tenemos que estar sumergidos en la presencia del Señor. ¿Cuántas cosas que Él quiere perfeccionar? El amor, la paciencia, el gozo, la fe, la fidelidad, la confianza, la seguridad, la convicción en el Señor. Viene una pruebita, sopla un viento y nos caemos a pedazos. Entonces, hermanos, estamos entendiendo lo que es la gracia. La gracia está comprometida para hacer este trabajo. La gracia no es licencia para pecar. ¿Quién le enseñó eso? Salga corriendo de esa congregación entonces, por favor. La gracia del Señor no es licencia para pecar, no es libertinaje. La gracia del Señor trae un mensaje, la gracia del Señor trae su espíritu. Ese mensaje, esa palabra y ese espíritu vienen con el objetivo de perfeccionarnos en la santidad, en la justicia. Dice acá, nos afirme.
nos perfeccione y nos afirme en esa perfección, nos afirme en las virtudes del Señor. En otro momento vamos a leer, pero ¿sabe lo que significa la palabra espíritu en hebreo? Ruach, que se traduce como viento normalmente, pero no solamente representa viento, Ruach significa temperamento. Ruach tiene que ver con el carácter del Eterno. Lo que tú has recibido es el carácter del Eterno. Lo que hemos recibido es el viento del Espíritu. Se simboliza con el viento porque el viento tiene una dirección. Viento sur, viento norte, viento este, viento oeste. No, el viento no lo vemos como al Eterno, pero lo sentimos. Y es fuerte y es poderoso, ¿no? Y es implacable cuando toma una dirección. Entonces, hermanos, ¿tenemos el carácter, el viento del Eterno o no lo tenemos? No, que soy débil, que voy a volver al mundo, que no sé qué hacer con mi vida, 20 años en el Evangelio. Que no sé si seguir al Señor, que si el Señor no hace lo que yo le pido, lo que yo quiero, ya lo voy a dejar. Qué lindo, hermano, reaccionemos a lo que hemos recibido. Hemos recibido el Ruach, Hakodesh, el viento santo, el carácter del Eterno que el Señor lo quiere desarrollar en nuestra vida, pero nosotros muchas veces lo aplastamos en nuestro libre albedrío porque el Espíritu nos respeta. Eso que nosotros no somos humanamente, el Señor es respetuoso. A ver si aprendemos de una vez por todas del Eterno, de Yeshua el Mesías. Él es respetuoso, Él golpea la puerta de nuestro corazón. Lo dejamos entrar, lo echamos, como hizo Israel, prácticamente lo echó a patadas, lo crucificaron. Pero el Señor es respetuoso. Qué bueno, hermano, que nosotros nos despertemos para que el carácter del Señor, no nuestro carácter, el viejo carácter tiene que morir, lo tenemos que crucificar. Es totalmente inútil, inservible para la obra del Señor. Nos afirme, nos fortalezca. La gracia del Señor te quiere fortalecer. Vuelvo a insistir, mi hermano, si la salvación está en tu vida, no podés estar siempre por el suelo. Habrá un momento, bueno, le pasó a Moisés, a Elías, pero no fueron todos los días. Sí, creo en la gracia del Señor, pero no tengo fuerza para predicar, no tengo fuerza para orar, no tengo fuerza para estudiar, no tengo fuerza para evangelizar. Entonces, mi hermano, ¿en dónde estamos parados? ¿Estamos sobre la roca que es Yeshua o estamos sobre la arena? Estamos profundizando algo que se toca muy livianamente. Sí, por la gracia del Señor soy salvo por medio de la fe, aleluya, pero no entendemos nada. Entonces, hermano, llegó el momento de rendir nuestras vidas, escuchar el mensaje, rendir, y vamos a recibir la fe, la emuná. Y cuando usted reciba la emuná, va a poder ser fiel al Señor y va a poder perseverar, aún en medio de las luchas, aún en medio de las pruebas. ¿Qué más dice acá el verso 10? Nos fortalezca y nos establezca. Esta gracia tiene como objetivo establecernos en el reino del Señor. Gloria, podemos ir un poco más arriba para entender el contexto de este capítulo. ¡Wow! ¿Cómo fue el tiempo? ¡Aleluya! Versículo 6, 1 Pedro 5, 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. Esto es lo que pide el Señor. Amén. Esto está dentro del contexto que estamos leyendo de la gracia. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Ya hemos visto que la gracia del Señor nos fortalece, la gracia del Señor nos afirma. Sed sobrios, verso 8, y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual dice resistir firmes en la fe. Se supone que ya tenemos la fe, y esa fe trae el poder del Señor a nuestras vidas. Se supone que ya tenemos la fe porque se supone que ya estamos bajo la gracia, porque se supone que ya hemos aceptado el mensaje del Señor, porque se supone que ya hemos creído al mensaje del Señor y estamos en obediencia al mensaje del Señor y por eso tenemos fe. Pero si no podemos resistir al enemigo es porque no estamos bajo esa gracia, no estamos rendidos, no tenemos la fe, no tenemos el Espíritu, o el Espíritu ya está ahí en un rincón sin poder hacer demasiado.
porque nosotros no le estamos dando el lugar. Vayamos también, mi hermano, podemos ver en el libro de Joel. Vamos al libro de Joel. No se suele citar siempre un texto muy conocido, derramaré mi espíritu, pero hoy vamos a leer el contexto, hermano. Y yo quiero creer que ninguno de ustedes del otro lado está enojado por leer los contextos, porque hoy vamos a congregaciones donde rapidito, un alimento rapidito, ¿no? Como se come hoy habitualmente allí afuera en el mundo. Yo agradezco por mi esposa, realmente una trabajadora de la cocina, gloria al Señor, para alimentarnos bien, porque hoy es todo rápido, ¿no? Comida rápida, que es comida chatarra en realidad, que es un veneno. Y hoy los creyentes se enojan, uy, mirá, el pastor nos lleva acá al otro libro, leyó todo el capítulo. No, hermano, es que así debe ser. Vamos a comenzar en Joel capítulo 2, versículos 28 y 29, no, porque leemos esta parte. El libro de Joel es un libro que se escribió entre los años 850 hasta el 800, un poco más abajo, 780, en el tiempo donde profetizó Joel en el reino de Judá. Había usurpado el trono la reina Talía de mala manera. Luego vino Joás, que también se desvió del camino del Señor. Y entonces el libro de Joel nos habla de juicios. Habían venido langostas, había sequía. Y es un libro muy profético, como el libro de Daniel, que se anexa muy bien con el libro de Apocalipsis. Hay un paralelismo con lo que vamos a vivir en estos tiempos. Entonces, bueno, el Señor por medio del profeta, como siempre hace el Eterno por medio de los profetas, estaba llamando al arrepentimiento. Iba a venir un momento de juicio, de disciplina, pero después iba a venir la misericordia del Señor si es que el pueblo se rendía, se humillaba, se arrepentía al mensaje que estaba trayendo el Señor por medio del profeta Joel, ¿verdad? Y claro, muchos se detienen en este pasaje, Joel 2:28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hermano, no podemos leer un texto fuera de contexto porque es un gran pretexto. Tenemos que ir más arriba. El capítulo 1 de Joel obviamente habla de la devastación, había venido el juicio. Y en el capítulo 2, a partir del verso 12, vamos a leer ahora, después de ese juicio severo, el Señor trae la misericordia, trae la bondad. Por eso quiero que entiendan bien esto, hermano, porque rápidamente decimos, no, derramaré mi espíritu en aquellos días, pero ¿sobre quién? Esto no ha cambiado ni en el Antiguo Testamento ni en el Pacto Renovado. Joel 2:12, por eso pues ahora dice Yahweh, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Hay condiciones, hermano. Hay condiciones, como ya hemos leído, la gracia del Señor viene, la bondad del Señor viene, Él te presenta la salvación, pero hay que convertirse. Y este texto le muestra claramente lo duro que es la carne, nuestra vieja humanidad, porque no es simplemente pasar adelante y repetir a veces como un loro una oración sin convicción. Está bien pasar adelante, pero tiene que haber convicción. Porque habla acá de convertirse con ayuno, con lloro, con lamento. Eso le tenemos que manifestar al Señor. Yo lo viví, lo sigo viviendo, hermano. Hay gente que es como un cubito de hielo. Sí, Padre nuestro, te has sentado en los cielos, santificado sea tu nombre, te pido perdón, Seguimos la misma, en la carne, en el orgullo, en la arrogancia. Como que poco más el Señor te tiene que pedir perdón a vos. Verso 13, rasgad vuestro corazón y no los vestidos. Fíjese que el Señor siempre va en contra de la religiosidad, ¿no? Porque los judíos, ahora en el tiempo de Yeshua, se rasgaban, todo muy lindo, pero nosotros no vamos por la parte exterior, vamos por la parte interior. Como bien lo entendió el rabino Shaul, Pablo, el apóstol, en Romanos 2 habla que no es judío el que lo es exteriormente, sino el que lo es en lo interior. Que la circuncisión importante no es la de la carne, sino la circuncisión del corazón, y de eso está hablando acá ya en la Torá, en los profetas. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y otra vez esta palabra, convertíos a Yahweh
vuestro Dios, vuestro Elohim, significa poderoso, porque misericordioso es, por supuesto que sí. Pero hermano, la gracia y la misericordia del Señor, como veníamos leyendo en todo el libro de Efesios, no va a entrar totalmente a nuestras vidas hasta que nosotros no hagamos fruto digno de arrepentimiento. Es verdad, el Señor es misericordioso, clemente, tardo para la ira, grande en misericordia y que se duele del castigo. Obviamente que Él no se levanta con el deseo de castigarnos, pero nos tiene que castigar. Como dice el autor de Hebreos, para que seamos hijos, para que seamos partícipes de la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Verso 14, quién sabe si se volverá y se arrepentirá, o se dolerá más bien, y dejará bendición tras de él. Esto es ofrenda y libación para Yahweh vuestro Dios. Un poquito más abajo, verso 16, reunid al pueblo, santificad la reunión. Hay que leer todo el contexto. Usted no puede santificar la reunión si no se arrepiente de una vez por todas. Si no se convierte al mensaje que estamos escuchando en la palabra del Señor. Viene el mensaje cada semana, cada Shabbat, cada reunión, y usted sigue en la misma, entonces no se está santificando su vida. No se está santificando la reunión. No está santificando su hogar y su familia. Y si no se santifica, no puede ver el reino del Señor. Bienaventurados, felices, los que limpian su corazón, porque ellos verán al Señor. Y acá habló de rasgar el corazón. De que nuestro corazón se quebrante, se humille, se rinda, es lo que venimos estudiando. Reunir al pueblo, santificar la reunión, juntada a los ancianos, congregada a los niños, a todos. A los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia, ya no era tiempo de celebrar. El pueblo de Israel había pecado y tenía que buscar, obviamente, la reconciliación. Verso 17, entre la entrada y el altar lloren, está refiriéndose obviamente al tabernáculo. Entre la entrada y el altar, el lugar de arrepentimiento, el altar es un lugar de humillación. Acá comienza nuestra rendición. Acá comienza nuestro proceso de salvación, nuestro proceso de purificación y de santificación hasta que llegamos obviamente al lugar santo y al lugar santísimo. Dice entonces, entre la entrada y el altar lloren, pero no un lloro hipócrita, un lloro en serio, un lloro de arrepentimiento. Dice la palabra del Señor, lloren los sacerdotes ministros de Yahweh y digan, perdona, oh Yahweh, a tu pueblo y no nos entregues al oprobio, a la burla. Gloria al Señor, porque ¿qué han de decir entre los pueblos? ¿Dónde está su Dios? Esto quería leer para que usted entienda lo que hemos leído en Joel 2:28, y después de esto derramaré mi espíritu. ¿Se da cuenta, mi querido hermano? Aprendamos a predicar, y cuando un predicador, como yo lo hago, le digo que hay que estar hora y media como mínimo, 2 horas, quédese. Porque estamos apurando, ¿no? Vamos, algunos van en el Shabbat, otros domingo, no. Apurar, que está el asadito, que tengo un compromiso, no. El compromiso es con el Señor, querido hermano y hermana, en esta hora. Yeshua y el apóstol Pablo pasaban largas horas disertando. Algunos critican qué largo que predica el predicador, pero para ver un partido de fútbol, hora y media, 2 partidos de fútbol, 3 horas, con todas las propagandas, ningún problema. Para tu asadito, ningún problema. Para tus películas, si lastimosamente las ves, ningún problema. Pero para el Señor siempre tenemos que criticar. Siempre la pereza. ¿Cómo vamos a crecer en la gracia, hermano? ¿Cómo vamos a conocer al Señor si no le dedicamos tiempo al Señor? Aprovechando bien el tiempo. Y a mí, sinceramente, yo sé que no lo podemos decir todo, pero por lo menos hora y media, 2 horas, a veces seminario, mañana, tarde y noche, para sacarle el jugo a un tema. Porque indigna mucho que la gente, Joel 2:28, lo dirigen de cualquier manera, esto es lo que va a pasar en el último tiempo, pero ¿de qué habla el libro de Joel? Que hubo pecado, que vino el juicio, que vino la sequía, que vino la langosta, que el Señor mandó al profeta, lo llamó al arrepentimiento y para que tengan misericordia tenían que convertirse, y después Joel 2:28 dice recién ahí, después de esto derramaré mi espíritu. Cuidado, hermano, con nuestra arrogancia. ¿Qué cree que porque usted hace así se va a derramar el espíritu?
No es así la cosa, mi querido hermano. Arrepentido, dice primeramente la Escritura, fue el mensaje que traía Yeshua, que traía Pablo, que traía el profeta Juan, que trajeron todos los profetas, porque nada ha cambiado. Porque no hay ninguna distinción entre lo que se escribió en la Torá con lo que se escribió en el Pacto Renovado. Es exactamente lo mismo, mi querido hermano. Podemos ver algo más en la palabra del Señor. Acompáñeme al libro de Zacarías, ahí nomás. Zacarías también es un libro tremendamente profético que habla de los últimos tiempos, al igual que el libro de Daniel. El libro de Zacarías no lo podemos leer todo, lastimosamente. Está hablando cuando Yeshua se revele al pueblo de Israel. Todo el capítulo 12 está hablando de la liberación futura de Jerusalén. Si bien Jerusalén, como todos nosotros y tal vez más, va a pasar por un momento de gran tribulación, eso lo declaran los profetas mayores y menores y aún el libro de Apocalipsis, pero van a reconocer al Señor. Algunos ya hemos tenido esta bendición, yo soy uno. Van a ser 33 años que al Ruach HaKodesh, el carácter, el temperamento del Señor, el viento del Señor se reveló a mi vida y yo caí rendido. Nada es imposible para el Señor. Y mire que mi vida no era fácil. Me burlaba de todo el mundo, ¿verdad? Me burlaba absolutamente de todo el mundo. De un judío de nombre nomás, ateo, comunista, alcohólico, totalmente renegado de las cosas espirituales, se lo aseguro. Pero ¿qué dice acá que va a pasar en Zacarías capítulo 12, versículo 10? Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén. Agárrense a aquellos antisemitas que odian al pueblo judío. Prepárense, porque el Señor ya está haciendo grandes cosas con el pueblo judío. De a poco, hace muchos años, viene salvando a muchos judíos del reino de Judá, de sangre, y ahora también son limpiados por la sangre del Mesías. Pero dice que en un momento muy especial del último tiempo, derramará sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de ¿qué? De gracia, de bondad. Cuán grande es la bondad del Señor. Y lo interesante, mi hermano, es que el pueblo de Israel en esta oportunidad ya no será como antes, no dejará pasar esta oportunidad. Van a abrazar la gracia del Señor con todo su corazón. El Eterno derramará espíritu de gracia y de oración y mirarán a mí. Recuerde todo lo que venimos hablando del principio. Quiero destacar la palabra y mirarán a mí. Y mirarán a mí, muy relacionado con la palabra creer, la palabra amán en hebreo, rendirse. Es como un sinónimo, y mirarán a mí. ¿Por qué? Porque cuando Yeshua vino en la primera venida no le miraron. Acuérdense todo lo que dice Isaías 53, no lo estimamos, escondimos el rostro de él, no lo miramos. Como lo que realmente Yeshua era, es y será por siempre el Hijo de Dios, el Mesías, el Santo de Israel. ¿Y por qué los fariseos, los saduceos, los escribas, los sacerdotes de aquel tiempo y gran parte del pueblo no le miraron? Porque eran soberbios, arrogantes. Porque no entendían el funcionamiento de la gracia. No podían creer que el Eterno podía venir de una familia humilde de Belén, casa de pan. ¿Qué decían los judíos? ¿Qué puede salir de Belén? De Belén nunca salió nada bueno. Estaban equivocados. Estaban equivocados. ¿Sabe qué? La bondad no viene de donde usted piensa que viene. La bondad del Señor viene en una forma muy práctica, muy sencilla y sobre todo humilde. Y Jesús mismo dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Por eso hemos leído Pedro y Santiago dice, el Eterno resiste a los soberbios y la gracia de Él se derrama sobre aquellos que son humildes, que se humillan. Por eso Juan dice la Escritura, en el capítulo 1 de Juan dice, el que de él bebimos todo, gracia sobre gracia, ha venido como sobre ninguna otra persona, gracia sobre gracia, se ha derramado a través de la persona del Mesías, el Santo de Israel, porque él fue, es y seguirá siendo tan humilde como muchos de nosotros no lo podemos conseguir. Y lo deberíamos conseguir. Insisto, porque si el Espíritu de gracia entró en nosotros, debemos aprender del Espíritu del Señor a ser humildes. Y mirarán a mí.
Entonces esa expresión, mirarán a mí, se derrama el Espíritu de gracia, pero hay algo que tiene que hacer el pueblo, hay algo que tenemos que hacer nosotros, mirarlo al Señor, contemplarlo al Señor, seguirlo al Señor. Esto lo voy a repetir muchas veces, hermano, hasta que se grabe. ¿Cuál es la imagen del Señor en nosotros? La imagen moral. Lo único que tenemos, porque no tenemos más nada, pero lo único que tenemos es nuestro libre albedrío. El Eterno es libre y Él nos hizo libre para tomar decisiones. Y el Eterno permita que tomemos decisiones sabias. Israel no lo hizo en la primera venida, pero lo va a hacer ahora. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito, porque obviamente Yeshua es el primogénito entre los que han resucitado, nuestro hermano mayor. Qué bueno, mi hermano, leer todo esto en la Escritura. Qué bueno es ver que ese espíritu de gracia no va a pasar de largo nuevamente, sino que ahora Israel va a mirar. Nosotros también ya estamos mirando, y ese mirar tiene que ver obviamente con nuestra rendición. Podemos leer, ya que estamos, Isaías 53. Isaías 53, y nos volvemos un poco ahora a la palabra creer, amán, que significa rendirse. Isaías 53, versículo 1 al 3, vamos a estar leyendo lo que recién hemos mencionado. Ya el profeta Isaías, 700 años antes, decía: ¿quién ha creído a nuestro anuncio, al mensaje? Entonces relaciona mucho con lo que leíamos en Efesios 1:13. Vamos a traducir, porque estamos diciendo que creer en realidad es rendirse. ¿Quién se ha rendido a nuestro anuncio? Mi hermano, el pueblo del Señor, el pueblo de Israel lo tuvo, y nosotros también. Y esto es algo que hay que vencer definitivamente. Leemos mucho, estudiamos mucho, y no estamos en contra de todo esto. Claro que hay que hacerlo, como recién lo mencioné. Pero todo eso sin la rendición no sirve absolutamente de nada. No seamos como los fariseos, los religiosos, no, sacamos pecho, nos jactamos, ¿verdad? No, porque estudié acá y porque estoy escuchando todo esto, maravilloso. Si estás escuchando cosas buenas, yo te felicito, qué bendición. Pero ¿cuánto te rendiste? ¿Cuánto nos hemos rendido al mensaje del Señor? ¿Cuánto estamos practicando? Isaías 53:1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahweh? El brazo de Yahweh es Yeshua, obviamente la palabra también es Yeshua. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él. O sea, el pueblo de Israel en la primera venida no lo valoró. No es que esta escritura significa que, no, ¿sabes qué? Yeshua realmente no tenía ningún valor. No, el profeta está profetizando acerca de lo que iba a acontecer y de lo que está aconteciendo aún hoy en día todavía, que muchos no valoran la gracia del Señor. Dice, le veremos más inatractivo para que le decíamos, claro, y ese es el problema hoy en día. La gente quiere saltar, quiere la emoción, ese es el atractivo hoy en día dentro de las congregaciones. ¿Cuántos quieren encontrarse con Yeshua a través de encontrarse por medio de su revelación, que es su palabra? Podrás engañar a muchos. Primeramente no puedes engañar al Señor, y no creo que me puedas engañar en este sentido, porque he aprendido en estos 33 años, mi hermano, que nadie puede conocer a Yeshua plenamente si no conoce su palabra. Salvo que esté en algún lugar perdido y que no le haya llegado ningún manuscrito, entonces bueno, el Señor actuará de otra manera. Pero el Señor nos dice en la Escritura, mediten en ella de día y de noche. Escudriñad las Escrituras porque ellas hablan de mí. Bienaventurado, dice Juan, comienza en el libro de Apocalipsis, los que leen, los que oyen y los que guardan las cosas escritas. ¿Por qué se diría entonces todo eso? Entonces el pueblo de Israel no le vio atractivo, ¿no? De Belén, de la casa de un carpintero. Un hombre que estaba en contra de la codicia, que no quería enriquecerse, que iba de un lugar a otro, sanando a los enfermos. Y la gente, sobre todo los religiosos, por lo visto que no valoraban eso. Ellos querían la pompa, lastimosamente, como dice la Escritura, los primeros asientos, ser vistos por los hombres.
mucha vanagloria, mucho reconocimiento. Yeshua no vino ni vendrá nunca para eso. Verso 3, despreciado y desechado de los hombres. ¿Se da cuenta, mi hermano? La gracia pasa, como hemos leído en Tito 2, se manifiesta a todos los hombres, pero ¿qué hacemos con eso? Muchos no la valoran. Acá te lo dice claramente: despreciado, desechado de entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, no lo quisimos seguir mirando, no lo quisimos seguir escuchando, no queríamos ser confrontados por esa verdad, porque no queríamos renunciar al pecado, tal vez. Evidentemente debe ser así. Fue menospreciado y no lo estimamos. Que el Eterno nos conceda a muchos nuevamente la oportunidad de pasar por nosotros, de pasar por enfrente de nosotros y empezar a valorar lo que no hemos valorado. Vamos a leer también, mi hermano, gloria al Señor, en el libro de Romanos, capítulo 10. Hoy vamos a ir hasta las 1:30, gloria al Señor. Vamos a ir 20 minutos más, aproximadamente 15, 20 minutos más. Romanos, capítulo 10. El apóstol Pablo justamente está sacando este texto también de Isaías, versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian la buena nueva, el pacto renovado. Pero acuérdense también de lo que Yeshua le dijo a sus discípulos cuando los enviaba de 2 en 2 en cada ciudad y en cada aldea, que si en algún lugar no recibían este mensaje, esta predicación, que si no querían rendirse a este mensaje del Eterno de salvación, se tenían que sacudir el polvo de las sandalias, era una señal de juicio. Entonces, hermano, el tiempo se nos está agotando, se nos está terminando, el Señor todavía está renovando varias oportunidades, pero dentro de poco el Señor mismo se va a sacudir de cada uno de los verdaderos siervos del Señor y de los verdaderos ministerios. El Señor se va a sacudir el polvo de esas ciudades. ¿Por qué? Porque no quisieron oír, no quisieron creer, no quisieron rendirse, entonces no pudieron recibir evidentemente el sello del Espíritu Santo, la garantía que garantiza que somos realmente hijos del Señor. Verso 16, mas no todos obedecieron al Evangelio, dice Isaías, y Pablo repite esto acá en el libro de Romanos: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Mas no todos obedecieron al pacto renovado, a las palabras del Señor. ¿Se da cuenta, amigo hermano? La gracia del Señor se va a manifestar en todos los países del mundo. Eso no le quede ninguna duda. El punto es, ¿cuál es nuestra actitud frente a esa gracia? La gracia vino en vivo y en directo hace 2000 años en la tierra de Israel y sin embargo vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Despreciaron la gracia. Está escrito en el libro de Isaías. Hoy muchos siguen cometiendo garrafal error de rechazar esta gracia del Señor, de Yeshua, que es la única que nos puede llevar a la vida eterna. Verso 17, Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Exactamente lo que leíamos en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. ¿Amén? ¿Qué nos dice ahí la Escritura? ¿Qué nos dice? Que la salvación es por gracia. Efesios 1:13 también estamos leyendo, creemos, nos rendimos, gloria al Señor. Y como dice acá, entonces viene la fe, la emuná, la fidelidad, la confianza. Por la fe podemos obedecer lo que antes no podíamos obedecer. Así que la fe es por el oír, y el oír no de cualquier cosa, el oír de la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué es muy bueno este entrenamiento que estamos haciendo de escuchar, de estar juntos orando y recibiendo la enseñanza? Porque si bien tenemos la fe ya, que es parte del paquete del Espíritu Santo, todo eso se puede ir retirando de nuestra vida si nosotros no lo avivamos. El Señor quiere, es un requisito, Él quiere que nosotros avivemos la fe, avivemos el amor, avivemos el servicio, avivemos el gozo, avivemos los dones de Él. Otra vez, juega un papel preponderante nuestro libre albedrío. Es como tener una herramienta de mucha utilidad y no usarla en un momento que hay que utilizarla. No sé si me entiende, no sé si me explico. Tenemos todas las herramientas, tenemos los dones, tenemos todo para amar, para perdonar, para perseverar, para avanzar, para hacer la obra del Señor, pero ahí quedó
en el cajón de las herramientas. Es por eso que la Escritura dice, enseña las parábolas, ¿no?, del siervo que recibió un talento y que tuvo miedo y lo escondió, y el Señor se lo quitó, se lo sacó. No, Señor, porque tuve miedo, por eso lo escondí. No, el talento era para reproducirlo. Lo que hemos recibido del Señor no es para que se duerma ahí y se pudra, no. Por eso hablamos de la higuera también. Un año más la voy a acabar. Si no da fruto la voy a quitar porque está inutilizando la tierra. Entonces, mi querido hermano, dice en la palabra del Señor, la fe es por el oír. Ya tenemos la fe, pero por ahí esta palabra o cada mensaje lo que hace es avivar. Usted está en medio de la noche, está en un campamento, no hay ninguna casa, hay una carpita. Bueno, normalmente para espantar a los animales salvajes, usted prende una fogata, pero la fogata hay que mantenerla. Hay que poner leña, hay que ser disciplinado. Nos tenemos que adelantar, ya tenemos que tener leña, ya tenemos que tener aceite. Hay cosas que el Señor quiere que las hagamos nosotros. Porque de esa manera nosotros manifestamos el amor hacia el Eterno. Si no, esto sería todo automático y no tiene ningún sentido. Porque no tenemos un Padre automático. Tenemos un Padre que se mueve en la libertad de las decisiones y de esa misma manera nos creó a cada uno de nosotros. Quiero que veamos un poco más y ahora nos vamos a un capítulo en el libro de Números capítulo 14. Números capítulo 14. Conocemos esta historia. Israel había salido de Egipto, habían cruzado el Mar Rojo, habían visto las señales poderosas del Eterno. Aún así el pueblo de Israel no estaba completamente convertido. Y llegamos a la escena que todos hemos escuchado en algún momento, ¿no? Los 10 espías que traen un informe lleno de incredulidad, negativo. Y Caleb y Josué que tenían un espíritu diferente. Escuche bien, un espíritu diferente. Espíritu es ruaj, viento, el carácter. El temperamento del Eterno tenían Josué y Caleb. Y estaban convertidos y estaban rendidos y por eso tenían fe y por eso nunca tenían miedo. Y por eso el Eterno lo comisionó después de la muerte de Moisés a Josué, porque él tenía el carácter del Eterno. Y eso es lo que el Eterno te ha dado y tú no te das cuenta ni siquiera de eso. Números 14:8, vamos a leer un poco un resumen de esta situación. Si Yahweh se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Ese era el mensaje de Josué y de Caleb. Los otros decían que no se podía entrar a ese lugar, que iban a ser comidos como pan. Josué y Caleb traían otro mensaje, obviamente. Versículo 9, por tanto, no sean rebeldes contra Yahweh, ¿no? Sigue hablando. Josué, ni teman al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Yahweh, no los teman. Ahora, ¿qué dice el versículo 10? ¿Cuál fue la reacción del pueblo? Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. ¿Se da cuenta, amigo hermano? La gracia puede pasar. ¿Acaso la gracia no estuvo en Egipto? 10 plagas. Te sacó con mano poderosa. Te dio agua de la peña. Cayeron codornices, millones. Cayó maná. La columna de fuego, la nube durante el día. Te dio la Torá. ¿Qué más querés? Si eso no es la gracia del Eterno, habían recibido suficiente gracia. Sin embargo, y eso es lo que quiero detallar y que me entienda o que lo entienda el Señor a través de este ministerio, que por más bondad tan grande que se pueda manifestar, la última decisión, mi hermano, la tomamos nosotros dentro de nuestro corazón, si nos vamos a convertir o no nos vamos a convertir. Dice acá entonces el versículo 10, pero la gloria de Yahweh se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel, y Yahweh dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me han de irritar este pueblo? Hermano, para que Yahweh diga, ¿hasta cuándo me han de irritar? Porque uno dice, no, Dios es bueno, solemos cantar, ¿no? Dios es bueno, pero Yahweh se irrita contra el pecado. ¿Hasta cuándo? Y acá viene, marque esto, hermano, Números 14:11,
¿hasta cuándo no me creerán? Recuerde que ahí es la palabra amán en hebreo. ¿Hasta cuándo no se rendirán a mí? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos. Hermano, esta palabra es para nosotros. Esta palabra es para nosotros. Yo no sé en qué sentido el Espíritu te la está dando. Obviamente la multiforme gracia del Señor te estará hablando. ¿Hasta cuándo nos está diciendo el Eterno? No nos rendiremos a toda la palabra que el Señor ya nos habló, ya nos dijo, ya nos confirmó, ya nos enseñó. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir rebelándote contra el Señor? Y en este capítulo voy a ir ya resumiendo porque estamos llegando al tiempo. Es donde el Eterno dice, me habéis tentado 10 veces, y donde gracias a la intercesión de Moisés, el Eterno no consume totalmente a Israel, porque el Eterno le dice a Moisés, te daré otro pueblo. Yahweh mismo diciendo, estoy cansado de los hijos de Israel, de sus rebeliones, de su falta de respeto, de su falta de rendición. Sin embargo, Moisés intercede y el Señor le perdona, pero queda un castigo. Y el castigo es que no iban a entrar a la tierra prometida. Este Dios no ha cambiado. El Dios de Israel no ha cambiado. Es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Así como es tan amoroso, tan misericordioso, tan paciente, tan lleno de gracia, etcétera, etcétera. También es un Padre que se irrita, que disciplina, que castiga. El autor de Hebreos reitera todo eso en el pacto renovado. ¿Qué dice el verso 12? Yo los heriré de mortandad y los destruiré. Bueno, no nos da el tiempo para leer todo. Ahí es donde Moisés se pone a interceder. Vamos directamente ya. Gloria al Señor. Podemos ver en la palabra del Señor. En el libro de Números capítulo 14, ya para ir redondeando. Entonces Yahweh, 14:20. Yo le he perdonado conforme a tu dicho. Bueno, Moisés logró eso. Bendito sea el nombre del Señor, siempre es bueno interceder. Pero el verso 21 dice, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, está hablando Yahweh en primera persona, todos los que vieron mi gloria y mis señales. ¿Cómo andamos por casa, queridos hermanos, amigos? No me cabe la menor duda. Aunque no los conozcan, no me cabe la menor duda que ustedes han experimentado algo de la gloria del Señor y algo de las señales del Señor y mucho de la bondad del Señor y aún se siguen quejando como el pueblo de Israel en el desierto. ¿Y qué dice acá? Me han tentado ya 10 veces. No vamos a discutir esto, hermano. Hay veces que el Señor puede dar 700 veces, 1000 veces, 2000 veces. Yo no lo sé, yo no soy Dios. Soy un simple hombre, un simple siervo, administrador. El Eterno consideró que hasta aquí 10 veces era suficiente, porque de verdad, si leemos las Escrituras, querido hermano, el Eterno se había manifestado de una manera maravillosa sobre esa generación. Y tal vez nosotros un poco emocionados podríamos decir, ya me hubiera gustado vivir todo eso, pero el peso y la responsabilidad de vivir todo eso también, mi querido hermano. Y aún de lo que nosotros hemos vivido, porque hemos experimentado cosas muy grandes, hermano. Pero ¿qué dice ahí el verso 22? Y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Esto es fundamental. Y no han oído mi voz, no han creído, no me han mirado, no se han rendido. La palabra clave es esta. Por eso el Señor pide que no repitamos como un loro el Shema Israel. Hay que orarlo, pero hay que orarlo con convicción. Oye Israel, oye Israel, oye Israel. ¿Por qué le dice eso? Porque eran un pueblo duro. Y no han oído mi voz. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. Hermano, el Señor es terminante. Cuando Él baja el martillo y hay sentencia, se terminó. Fueron salvos, sí, si después siguieron al Señor fueron salvos, pero se perdieron la tierra que fluye leche y miel, el propósito del Señor. Mi querido hermano, a todos hablo, es para mí. Yo no me quiero perder jamás el propósito del Señor, ni en esta tierra, ni después de esta tierra. Qué triste, hermano, es por no rendirse, estar vagando en el desierto, una vida miserable, una vida siempre problemática.
Hay gente, son especialistas, de algún lado te sacan problemas, todo el tiempo problema tras problema. Qué lindo, hermano, que el pueblo del Señor manifieste la gloria del Señor, el poder del Señor, las señales del Señor. ¿Qué dijo Yeshua, la gran comisión? Id y predicad el evangelio a toda criatura, sumérjalos en el nombre de Yeshua, enséñales a guardar todas las cosas, y estas señales seguirán en mi nombre, a los que creen en mí, a los que se rindan. Entonces, hermano, ahí está el secreto. ¿Yeshua ya consumó la salvación? Sí. Pero ¿qué es lo que está faltando? Nuestra rendición. ¿Somos salvos muchos de nosotros? Sí, nos hemos rendido en parte, por lo menos para ser salvos. Pero ¿qué tal lo que falta de la rendición para cumplir el propósito del Señor? El pueblo de Israel no se rindió. Toda esa generación fue muriendo uno tras otro en el desierto. Solamente Josué y Caleb entraron a la tierra prometida y los niños de ellos, que ellos dijeron que iban a morir y al final obviamente no murieron. Verso 27, que dice ahí la Escritura: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas, las quejas de los hijos de Israel que de mí se quejan? ¿De qué se quejaban tanto? Hermano, la queja es un pecado tremendo. Lo dejamos hasta aquí por hoy. Con la ayuda del Señor seguiremos el próximo jueves en el mismo horario. Vamos a estar orando, agradeciendo al Señor. Padre, muchas gracias por tu salvación. No había manera de que nosotros nos pudiéramos salvar. Ni aunque fuéramos de rodillas, ni aunque pongamos el dinero de todo el mundo, Señor, tú pagaste el precio, Señor. Tenemos muchas acciones de gracia. Agradece al Señor porque Él pagó el precio, un precio que solamente Él lo podía pagar. Fuimos redimidos por la sangre del Cordero. La obra ya está hecha. La obra ya está hecha, pero ¿quién se acercará al trono de la gracia? ¿Quién entrará por la puerta? ¿Quién se humillará en ese altar y reconocerá simplemente esto es lo que pide el Señor? Como dijo a través de Jeremías: reconoce tan solo tu maldad y el Señor te perdonará, te limpiará. Hemos leído en Joel: convertíos, rasguen vuestro corazón, lloren entre la puerta y el altar. Y después viene Joel 2, 28 y 29. Después de esto derramaré mi espíritu. Mi alma te alaba, Yahweh. Trae salvación. Trae salvación sobre nuestras familias. Trae salvación en nuestras naciones. Señor, que puedan, como dice Efesios 1:13, es un texto que tenemos que levantar como bandera, habiendo oído la palabra de verdad y habiendo, aleluya, recibido el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo para servirle a Él hasta el final. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre. Bendice a tu pueblo en todas partes donde están sintonizando. Sea tu gracia. Como se despedían tus siervos, los apóstoles, sea la gracia del Señor. Sea la gracia del Señor con ustedes. Seguiremos hablando de esto. Seguiremos ampliando en el precioso nombre de Yeshua. Que el Señor les bendiga muy ricamente, queridos hermanos. Sea el Shalom, la paz del Señor. Hasta el próximo reencuentro, si el Señor lo permite, el día jueves, 19 horas de Paraguay, 20 horas de Argentina y de Uruguay. Shalom, shalom, la paz del Señor.